Buenos días. Proverbios 22. Todos perdonados y por una cuenta nueva. Amén. Sí, exactamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. El siguiente canto, que es 1 Corintios 10:13, habla de Pablo hace un repaso de la historia de Israel, de todas las cosas malas que hizo Israel. Y justamente en el estudio de viernes comentamos por qué quedaron escritas en la Biblia. Mejor era quitar eso, pero quedaron escritas y Pablo dice por qué razón quedaron escritas. Para que no nos pase lo mismo a nosotros, ¿verdad? Que a pesar de que haya tentaciones y todo, Dios da siempre una vía de escape. Justo en el momento de la prueba de la tentación, Dios da es una promesa, Dios es fiel, que no nos va a dejar ser
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El siguiente capítulo es otro versículo de 1 de Corintios. Habla de que Pablo dice que todo lo que hace, él no se cuelga la medalla, todo el mérito se lo da a Dios. Y creo que todos nosotros haríamos bien en reconocer que todo lo que somos o tenemos es por la pura gracia de Dios. Nuestra competencia proviene de Él. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, para con Dios. Confianza tenemos mediante Cristo
Santo mejor no lo mencionó, porque así podemos identificarnos cada uno de nosotros con ese aguijón. Todos tenemos algo que quisiéramos que Dios nos quitara, que pensamos que nos estorba, que estaríamos mejor sin eso, pero eso nos enseña a humildad y a depender de Dios y a confiar en Él. Así que este canto es súper conocido, lo hemos cantado por años. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí su poder. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a tomarnos tercera llamada y si gustan tomar sus asientos y vamos a empezar aquí invitando al pastor Juan Carlos para que nos dé esta preciosa predicación. Árale. Sí, Marquitos aquí se queda con nosotros. A ver si no lo duermo a Marquitos. ¿Conocen esa historia de... Estaba
alguien predicando, y cuando está predicando, el predicador ve que alguien se quedó dormido, ¿no? Y le dice el predicador a la esposa que estaba a un lado, dice, no sea malita, despierta a su marido, ¿no? Y le dice la esposa, un momento, dice, ¿usted lo durmió o usted lo despierta? Así que a ver si no tengo que despertar al rato a Marquitos ya. Ay, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora sí, cuando veo más sillas llenas, doy gracias a Dios. Ahora tenemos de visita a Pablo y Rosita, que ahora sí me tomaron por sorpresa, ¿eh? Cuando traía sus Biblias no venían, y ahora que no las traje, así sucede cuando sucede. Pero bueno, ahí están sus Biblias. Pues vamos a continuar. Hoy terminamos ya la segunda carta a los Corintios. Y recordemos que un poco de lo que vimos la semana pasada, que fue justamente la historia del aguijón, ¿sí? Que Pablo acababa de mencionar que es malo que uno se esté jactando a sí mismo, ¿no? Vanagloriarse uno mismo. No es el estilo de Pablo ese. Sin embargo, Pablo tuvo que hacerlo. ¿Recuerdan por qué razón? Pablo tuvo que, dice, no me conviene, pero no me queda más remedio que gloriarme. ¿Por qué? Esos falsos apóstoles que de todo se vanagloriaban, y lo peor de todo es que los corintios se las estaban creyendo, o sea, estaban fascinados con todo eso que decían, tenemos revelaciones del Señor directamente y no sé cuánto. Y Pablo dice, pues no me va a quedar más remedio que venir a las revelaciones yo también. Y así que anuncia lo de su experiencia del aguijón, esa experiencia que fue arrebatado. ¿Hasta dónde fue arrebatado Pablo? Al tercer cielo, que es lo mismo que el paradise, ¿no? Que el paraíso. Hasta allá fue arrebatado. Pablo había recibido revelaciones, pero Pablo estando aquí en tierra, ¿sí? Pero esta vez dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, dice. Dice, si fue en el cuerpo o no, o sin el cuerpo, no lo sé, dice, pero yo no sé si mi cuerpo se quedó aquí, nada más fue llevado a mi espíritu, mi alma, o fui paquete completo, no lo sé, dice, Dios lo sabe. Pero de que fui arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, ahí estuve yo en el paraíso. Híjole, eso sí que sorpresa, ¿no? Dice, y escuchó cosas increíbles, pero que no se le permitió revelar. Y Pablo no va a revelar qué fue lo que escuchó. Por un lado porque no le fue permitido, y por otro porque a lo mejor cómo lo podría él expresar algo tan que iba más allá de su capacidad de comunicarse, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo sufrió Pablo esto? ¿Hace cuánto tiempo? Cuando Pablo menciona esto, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 14 años. Imagínense, 14 años callando ese viaje al paraíso que tuvo Pablo. Pero al mismo tiempo 14 años sufriendo en silencio. ¿Por qué? Porque le fue dado un aguijón. ¿Por qué Dios le mandó un aguijón que a fin de cuentas era un mensajero de Satanás, era un demonio que lo estaba afligiendo? Vean cómo Dios usa al mismo Satanás cuando tiene sus propósitos santos. Aún Dios puede usar a Satanás. ¿Y Pablo qué hizo? Pues le rogó 3 veces al Señor. Señor, quítame ese aguijón de mí. Y estuvo orando con fe. Y no, nada. Le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo pensó, bueno, como una no es ninguna, pues vamos segunda vez. Y tercera vez, y las 3 veces le dijo el Señor la misma respuesta. Bástate mi gracia. ¿Sí? Así que cuando pensemos algo que Dios quisiéramos que Dios nos quitara porque nos humilla, nos aflige, algo, la respuesta es la misma, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo dice, Dios escogió lo vil y despreciado para avergonzar a lo grande. ¿Sí? Y Pablo finalmente entendió esa lección. Entonces él, en lugar de estarse ya quejando, dijo, Señor, me gozo en mis debilidades, en mis aflicciones, en las persecuciones, en los insultos, en eso me voy a gozar. ¿Por qué? Porque tu poder se va a perfeccionar en mí. Entonces, eso fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar en el versículo 14, que fue donde nos quedamos, pero vamos a orar antes que nada. Amado Padre Celestial, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, Señor, por permitirnos despertar este día y estar aquí gozosos, Señor, escuchando tu palabra, Señor.
Gracias por cada bendición que hemos recibido de parte tuya, Señor, que son nuevas tus misericordias cada día, Señor. Y esta mañana, Padre, te pido que nos hables a través de tu palabra, que nos vayamos de aquí fortalecidos, Señor, que seamos otras personas a las que llegamos el día de hoy, que tu palabra cause mella en nuestro corazón, y nos humille, Señor, nos redarguya. Y Padre, te pido que a mí me ayudes a exponer tu palabra pues con claridad, con fidelidad, Señor, apegado a lo que tú realmente estás diciendo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como les dije, Pablo ya se está acercando al final. Como diría el salmista, el final se acerca ya, ¿verdad? Ya estamos llegando al final de su carta y ahora les va a anunciar su próxima visita. Fíjense, no sé si se dieron cuenta que el boletín trae errores y nadie me ha dicho nada. Para empezar, aquí una de dos: o ya me estoy haciendo viejo, que es lo más seguro, que traigo muchas cosas en la cabeza, no lo sé. Bueno, basta ya de excusas. La fecha, 15 de octubre. ¿A cómo estamos hoy? Segundo, no le puse título a mi mensaje, pero ¿saben cómo se iba a llamar mi título? Mi mensaje hoy. Pues se me había ocurrido Aguas. ¿Se acuerdan de Aguas? Ahí viene Flavio. ¿Se acuerdan? Aguas. ¿A poco no saben quién fue Flavio? El que era imitador, ¿nunca lo vieron? Aguas, ahí viene Flavio. Bueno, aquí era Aguas, ahí viene Pablo. Y tampoco puse la idea central, pero bueno, vamos a ver los puntos. Fíjense, los puntos que tengo. En el primer punto que vamos a ver hoy es: Pablo anuncia su tercera visita y mantendrá su misma política. Ahorita vamos a ver de los versículos 14 al 19. Y luego en el capítulo 13, que ya es el último, va a terminar su carta con 4 consejos que le está dando a los corintios. Que se preparen para su visita. Segundo subpunto, que se aseguren que son realmente salvos. Tercero, que sean obedientes a la palabra de Dios. Y el cuarto, que maduren en su fe. Así que vamos a darle lectura del versículo 14 al 19. Dice Pablo así, en el capítulo 12, versículo 14, que es donde vamos a continuar hoy. Dice Pablo: ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. El amor de Pablo realmente me sorprende. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las mismas pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Deberían, tal vez, el versículo 19, tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Híjole, Pablo así le está dando duro, dice. Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez. ¿Recuerdan por qué Pablo está diciendo por tercera vez? La primera visita, ¿cuál fue? Cuando llegó a Corinto por primera vez, que estuvo ahí 18 meses. A esa fue la primera visita. Aquí está hablando en la segunda carta de una tercera visita. ¿Se acuerdan cuándo fue esa segunda visita? Cuando se le pusieron al brinco. O sea, después de que Pablo sale de la iglesia de Corinto, después de 18 meses ahí, ya saben, caen los falsos apóstoles, falsos maestros como sanguijuelas, caen y empiezan a enseñar una serie de herejías, que lo que quieren, el propósito es que la iglesia se le voltee a Pablo. Para que ellos puedan sembrar sus herejías, primero tienen que desacreditar a Pablo. Entonces empieza a hablar mal de Pablo, a ponerlos en contra de Pablo, ¿sí? Pablo, cuando se entera que está sucediendo, hace un viaje relámpago a Corinto, ¿sí? Esa fue la segunda visita, ¿sí? Esa la menciona Pablo en el capítulo 2, esa visita dolorosa. Pablo dice, fue una visita que me dolió hasta
el Juanete me dolió. ¿Por qué? Porque se le volteó la iglesia, lo insultaron a Pablo, o sea, de plano así, rebeldes todavía. Y Pablo, para no ser la más grande, dice, mejor me voy. Y ellos pensaban que ya habían acabado con Pablo. Pero después Pablo les manda una carta donde los regaña, ¿sí? Y la manda con Tito, ¿se acuerdan? Tito lleva esa carta. Y esa carta sacudió a los y la mayoría se arrepintió. Pablo estaba preocupado, ¿qué habrá pasado con Tito? No había WhatsApp ni nada de eso. Está preocupado. Y va y lo busca en Macedonia, hay que donde verse, ¿sí? Y Tito llega con la buena noticia, ¿qué crees, Pablo? Se arrepintieron, la mayoría. Y Pablo le da un gusto eso, saber que se arrepintieron. Pero ahora Pablo dice, por eso dice Pablo, voy a ir por tercera vez, ¿sí? Por eso, dice, les voy a visitar por tercera vez. Y vamos a ver, como dice aquí, va a mantener su misma política. ¿Cuál era esa política? Que Pablo jamás aceptó un centavo de los corintios. ¿Por qué razón? Cuando Pablo mismo decía que tenía todo el derecho, que cualquiera que sirve a Dios tiene el derecho a ser sostenido por la iglesia. Pablo no recibió ni un solo centavo, pero ¿por qué él no quiso hacerlo? ¿Por qué? Porque justamente para no darles motivo a los oponentes que le están diciendo que Pablo era un sacadinero nada más, que lo que quería era su dinero, dice, pues para que vean que no me interesa lo que tienen ustedes, me interesan ustedes. Por eso dice Pablo, dice, no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos, ¿sí? Después pone el ejemplo, después de todo los hijos no mantienen a los padres. Pablo se sentía como el padre espiritual de ellos. Entonces dice, mi obligación es que yo así como los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos, ¿sí? Cuando son obviamente menores de edad, ¿sí? Pablo se sentía con la obligación de yo ver por ustedes, no que ustedes vean por mí, yo voy a ver por ustedes, ¿sí? Hablando en términos espirituales, ¿sí? Entonces, vamos bien aquí en el versículo 1, luego dice en el 1, en el 14, en el 15 dice, con gusto me desgastaré por ustedes. O sea, Pablo estaba dispuesto a dejar su vida por ellos, con tal de que ellos fueran edificados, ¿sí? Y dice, y aparte, pues hasta lo que tengo estoy dispuesto a gastarlo en ustedes. Fíjense, es increíble de verdad. Ninguna de las iglesias que fundó Pablo le dio tantos problemas como los corintios. ¿Cuánto tiempo invirtió Pablo ahí? Y esfuerzo con los corintios. Ninguna otra iglesia pasó con esto. Tenían problemas de herejías y cosas así, pero aquí era rebeldía de plano, ¿sí? Dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman. A veces así le digo a mi esposita, entre más te amo, menos me amas. ¿No es cierto? Dice, pero ¿cómo? ¿Sí? No, dice en el otro, algunos de ustedes admiten que no les fui carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Qué está aquí diciendo Pablo? Pablo está diciendo, algunos sí reconocen que yo nunca he sido carga para ustedes, pero ahí andan otros diciendo que sí los estoy engañando. ¿En qué consiste eso? Que la colecta, ya ven que Pablo andaba haciendo una colecta, pero ¿para qué era? ¿Para Pablo? Era para Jerusalén, para los hermanos pobres de Jerusalén. Por eso Pablo andaba haciendo esa colecta. Entonces ellos andaban haciendo correr el rumor de que Pablo estaba haciendo esa colecta porque sacatito para el conejo, ¿no? Viene para acá eso, ¿no? Entonces Pablo les dice que me aproveché de ustedes con engaños. Y Pablo está diciendo, yo nunca los he engañado, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos? Porque aquí en la carta no va a decir que finalmente tuvo éxito esa tercera visita. Ahorita vamos a ver cómo sí, porque uno se queda en suspenso. Bueno, ¿y qué pasó después? Vamos a ver que sí, hay manera de saberlo. Dice, ¿pero cómo? O sea, Pablo ya dice, yo nunca los engañé, dice, ¿y acaso de los que yo envié, por ejemplo, a Tito, Tito se aprovechó de ustedes? ¿Acaso los engañó Tito? ¿Sí? Dice, cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con el otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No. ¿Por qué? Porque dice, tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las mismas pisadas del otro. Pablo está diciendo, Tito es así como soy yo, es Tito. Así como es Tito, soy yo. ¿Sí? Entonces no había por qué pensar que Tito los había engañado. Tito y Pablo habían demostrado su integridad total. ¿Sí? Entonces, en el versículo dice, tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. Dice, no, los decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. ¿Sí? Pablo está poniendo a Dios como testigo de que Él está diciendo la verdad. Todo lo que hacemos, queridos amigos,
es para fortalecerlos. Miren, aquí aplica lo que hacemos nosotros como padres con nuestros hijos. Todo lo que hacemos por ellos, ¿sí?, es por su bien. Aunque hay veces ellos ni lo aprecian ni lo ven así. Pero nosotros, un verdadero padre, no escatima esfuerzos ni nada por ver a sus hijos fortalecidos, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Todo lo que yo quiero es verlos fortalecidos en su fe. Sin embargo, Pablo, a pesar de que está diciendo voy a ir por tercera vez, como que por ahí tiene un pequeño presentimiento, como dice en el segundo punto. Pablo tiene un presentimiento no muy bueno con respecto a su tercera visita. Si le preguntáramos a Pablo, ¿por qué, Pablo? ¿Qué pasa? Nos contesta Pablo, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encontraré y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿Sí? ¿Por qué dice aquí Pablo esto? Temo que cuando vaya... Miren, aquí Pablo realmente les está haciendo una última advertencia, pero Pablo presiente que todavía va a haber algunos que no se van a ver arrepentidos. ¿Sí? Ese era el temor, dice. Había todavía una minoría rebelde que persistía en sus viejos pecados. ¿Sí? Ahora, y sobre todo en Corinto, ¿se acuerdan que Corinto era una ciudad inmoralmente, así sexualmente inmoral? Había mucha inmoralidad, depravación sexual ahí. Algunos comentarios dicen que seguramente esos falsos maestros andaban haciendo lo mismo, poniendo el mal ejemplo, ¿sí? Como veíamos en la clase del viernes, Armandito, ¿te acuerdas? Si los líderes ponen el mal ejemplo, ¿qué esperas que hagan los demás? Si el líder de la casa está mal, ¿qué esperas que cómo ande la familia? Mal también, ¿no? Entonces aquí Pablo dice, me temo que voy a encontrar todavía peleas, celos, enojo, división. ¿Se acuerdan que desde la carta, la primera carta, con qué problema empezó Pablo a atacar primero? El primer problema que trató en la iglesia, la división, que cantó un sacerdote, os ruego, hermanos, por el amor de Cristo, que no haya entre vosotros divisiones, ¿no? Que todos sean de un mismo sentir. Entonces, a Pablo, y luego dice que me temo que Dios me va a humillar otra vez. ¿Por qué? En la visita dolorosa Pablo fue humillado, se fue triste. Aquí dice, presiento que va a pasar lo mismo, o que pueda pasar lo mismo. Que Dios me humille, ¿cómo? Porque Pablo los va a tener que disciplinar. Ahora sí va con la espada desenvainada, y lo vamos a ver ahorita. Pablo va a ir dispuesto a disciplinar ahora sí con la autoridad de Cristo. Y dice, me temo que voy a tener que usar la vara. Entonces, el tener que disciplinarnos va a entristecer a Pablo. Y por eso dice, para Pablo va a ser algo como que Dios lo está humillando. ¿Por qué? Porque Pablo le va a doler tener que hacer eso, ¿sí? Entonces, Pablo se está dirigiendo aquí a aquellos que todavía persistían en sus viejos pecados. Que vez tras vez ya Dios les ha estado mostrando su pecado y nos hacemos como que de la vista gorda. Y a veces sí pasa con nosotros. A veces ya Dios nos ha estado mostrando un pecado y nos vuelve a mostrar el mismo pecado. Y como que nos hacemos los oxisos. Bueno, siempre aquí dice Pablo, eso va a tener consecuencias. Y así es como terminamos ese capítulo 12. Vámonos al capítulo 13 ahora, donde Pablo nuevamente, ¿sí?, va a anunciarles su próxima visita, ¿sí? Y lo que les va a decir aquí dice, prepárense para mi visita. Dice en el 13:1, esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. O sea, en la otra versión dice, no seré indulgente. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, o sea, como en su humanidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue,
pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Pablo lo que está diciendo aquí Pablo es que así en la segunda visita quedé como que un debilucho, cobarde, collón, que salí corriendo, miedoso, que no pude hacer nada, al contrario, salí como dicen con la cola entre las patas, salió. Dice, pero esta vez no va a ser así. Y se los voy a demostrar que voy con la autoridad de Cristo, ¿sí? Así como Cristo cuando estuvo aquí parecía débil, ¿sí? Dice, ahora está sentado a la diestra de Dios con poder. Pues Pablo está haciendo una similitud. Así yo mismo también parecí débil en esa visita, pero ahora van a ver en qué plan voy a ir. Y el Señor va a estar conmigo. Llevo toda la autoridad de Dios y se los voy a demostrar, ¿sí? Y entonces aquí Pablo quiere sacudirlos y aquí les va a tocar un punto bien importante. Dice, asegúrense de que son salvos. Vamos a ver del 5 al 7. Examínense para saber si su fe es genuina, ¿sí? Duro, ¿no? Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pablo le está diciendo aquí, miren, ya dejen la lupa y dejen de estarme viendo con lupa a mí, ya en cada detallito que buscaban en Pablo, a ver qué le encontraban. Dice, miren, ¿cómo dijo Jesús? ¿Deja de ver la paja en el ojo ajeno? No, sí, la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio. Dice, mira, Pablo se las voltea. En lugar de que me estén examinando a mí, examínense a ustedes mismos, a ver si realmente son creyentes, ¿sí? Hagan una introspección a ver si de verdad son verdaderos creyentes, ¿sí? Pablo dice, si Cristo está en ustedes, ustedes tienen que llegar a la conclusión de que su fe es genuina, ¿sí? Pero si me temo, Pablo, que al examinarse lleguen a la conclusión de que pues ni son creyentes. Y ya Pablo había dicho cuando dijo, no unáis en yugo desigual, que no se juntaran con los incrédulos, se estaba refiriendo a esos falsos hermanos que estaban involucrados ahí, que estaban sembrando discordia. Pablo dice, mejor ni se junten con ellos, ¿sí? Y Pablo todavía dice, yo estoy pidiendo en oración a Dios que ustedes hagan lo bueno. O sea, Pablo como si Pablo les estuviera advirtiendo por última vez, voy a ir, no quiero encontrar los mismos problemas de siempre que habían ya, dice, por favor, examínense a sí mismos a ver si de verdad son creyentes. Porque si llegamos a la conclusión de que no se han arrepentido, ¿qué dijo Pablo? Pues voy a tener que aplicar disciplina. Y con la autoridad del Señor, ¿sí? Entonces, Pablo está haciendo aquí fuerte, los está sacudiendo de verdad, ¿no? Siguiente punto, les exhorta que sean obedientes a la palabra de Dios. Del 8 al 10 dice, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Esa era la oración de Pablo. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortaleceros, no para destruirlos. Pablo les está exhortando a que sean obedientes. Dice, nada podemos hacer en contra de la verdad. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dice aquí, defender la verdad. Nada podemos contra la verdad, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo, yo defiendo la verdad y el evangelio que les prediqué es el evangelio verdadero. Yo no llegué con mentiras, ¿sí? Miren, tan simple como esto. Si Pablo era un falso apóstol, entonces Pablo predicó un falso evangelio. Y entonces, ¿cómo es que ellos creyeron entonces un falso evangelio? No serían creyentes. Pero Pablo dice, vean lo que Cristo ha hecho en sus vidas, ¿sí? Ahora, si alguien persiste en su pecado, ¿sí? Una de dos, o porque se está exponiendo a la disciplina de Dios, o porque que no es creyente simplemente, ¿sí? Por eso Pablo les dice, examínense cada uno de ustedes. Luego el cuarto punto les dice, sean maduros en su fe.
Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Termina Pablo su carta, ¿sí? Y les da la última exhortación: sean maduros en su fe. ¿Cómo se ve una persona que va madurando en su fe? Pues dice, están alegres, ¿no? Gozosos, muestran gozo. Y gozo no quiere decir ausencia de problemas. Pablo dice, aún en los problemas yo me puedo gozar. Porque el gozo, ¿de qué depende? ¿De las circunstancias? Depende de cómo está tu relación con Dios, ¿sí? Crezcan hasta alcanzar la madurez. Todo cristiano debe ir creciendo en madurez. Obviamente cuando tú eres un bebé en Cristo, pues a los bebés todo se les perdona, se es paciente, tolerante, pero tiene que ir creciendo. Miren, ¿cómo nos damos cuenta si vamos madurando en la fe o no? Para empezar, uno empieza a sentir ya aversión por tu propio pecado. Ya no estás disfrutando tu pecado como cuando no conocías de Dios. Y las cosas de Dios empiezan a gustarte, ¿sí? Miren, yo antes de ser convertido, que el Señor me salvara, a mí no me interesaba nada de leer la Biblia, ni nada, me mofaba, etcétera, ¿sí? Los que me conocieron antes de ser creyentes sabrán que era el diablo en figura de gente. Pero Dios me salvó y me empezó a poner el deseo por las cosas santas, leer la Biblia. No somos perfectos, nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque a pesar de todo todavía batallamos con la carne que se rebela contra los deseos de Dios. Pero vamos andando y te caes y la gracia de Dios te vuelve a levantar y aprendes de la caída, etcétera. Ahí se van viendo evidencias de que uno va creciendo en la fe. Por eso dice Pablo, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, que a veces también falla uno en estarnos animando unos a otros, cuando a veces todos necesitamos palabras de ánimo, ¿no? Que a veces se siente uno tan decaído, tan desanimado que ya ni al recreo quieres salir, no te diviertes con nada, ¿no? Una palabra de ánimo siempre ayuda. Vivan en paz y en armonía. Ay, a veces pareciera que vivan en paz y en armonía. ¿Qué está sucediendo ahorita ya en Medio Oriente? Está terrible la cosa. Pablo pide aquí que vivan en paz. Mira, pero ¿por qué no hay paz en el mundo? A ver, eso es una falacia de que hay paz en el mundo. No hay paz en el mundo, la verdad. Y cuando no hay pleito aquí, hay pleito allá. Pero ¿por qué no hay paz? Pues sí, porque para empezar uno tiene que experimentar la paz con Dios, ¿sí? Si una persona no tiene paz en su corazón, no ha arreglado cuentas con Dios, no está en paz esa persona. Entonces, si una persona no tiene paz en su corazón, ¿cómo va a tener paz con los miembros de su casa? ¿Cómo va a vivir en armonía con la mujer o con los hijos si no hay paz en su corazón? Y si no hay paz en el hogar, pues tampoco va a haber paz en la sociedad. Y si no hay paz en la sociedad, pues tampoco hay paz en el país. Y si no hay paz en los países, pues no hay paz en el mundo. Y por eso siempre estamos del chongo. Pablo aquí está pidiendo que vivan en paz. Pero ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Es por ahí por donde debemos de empezar, buscando la paz con Dios. Porque si no hay paz con Dios, ¿cómo va a haber paz con los demás? Aquí el llamado de Pablo es a vivir en paz. Busquen la paz de Dios. Siempre les he dicho que la relación más importante que un ser humano puede tener es estar en paz con Dios. Miren, les puse hasta el ejemplo del dominó. Una vez vi, y esto es cierto, formaron miles de fichas de dominó, miles. Tiraron la primera ficha y se empiezan a cantar, y iban formando figuras. Espectáculo grandioso. Bueno, así se me figura a veces que son las relaciones. Si tu relación, tu primera ficha, que es la relación con Dios, está caída, ¿cómo esperas que estén las otras fichas caídas? Entonces tiene uno que empezar primeramente por nuestra paz con Dios, para poder vivir en paz, ¿no? El otro día les decía si el matrimonio es para felicidad o para la santidad. ¿Para qué es el matrimonio? Para santidad. El propósito del matrimonio no es la felicidad, es la santidad. El matrimonio debe de motivarte a vivir en santidad, y cuando empiezas a vivir en santidad, eso te da la felicidad.
¿Me explico? Porque la felicidad, el matrimonio es duro. Lo vimos aquí en Corintios, ¿se acuerdan? Sí, que dice Pablo, si quieren casarse, cásense, criaturas, pero va a haber problemitas. O sea, todos llegamos luego al matrimonio con falsas expectativas de que vimos en los cuentos de Cachirulo y vivieron muy felices. No, en el matrimonio hay aflicción, dice Pablo, dice, yo se las quisiera evitar, pero si te quieres casar, cásate, pero va a haber, o sea, si en un matrimonio cristiano a veces hay fricciones, ¿qué será en un matrimonio no cristiano? A veces es peor la cosa, o cuando uno es cristiano y el otro no, tremendo. Entonces Pablo aquí le está llamando a la paz y a la armonía. Dice, salúdense unos con otros con beso santo, todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos, y termina con la bendición trinitaria, fíjese, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y termina Pablo su carta. Ahora, ¿qué podemos aprender de este libro de Corintios? De este libro en especial de la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Que siempre que alguien quiere sembrar herejías, atacan al líder, ¿sí? Si alguien te quiere inculcar herejías a ti, que lleguen, toquen tu puerta y te quieran meter herejías, van a atacar al líder, o sea, van a decir, de eso te enseñan allá en tu iglesia que la salvación es por gracia, que no es por obras. Mira, ve lo que dice aquí Santiago, ¿sí? Que la fe sin obras está muerta. ¿Ves? Te están enseñando herejías. Entonces empiezan los ataques, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa. Siempre lo que nos enseña Pablo, debemos defender la verdad. Siempre. Así como Pablo defendió su apostolado, es un llamado a cada uno de nosotros a que defendamos siempre la verdad, ¿sí? Pero ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Como les he dicho, si tú no crees lo que dice la Biblia, terminas creyendo cualquier cosa, en verdad. Terminas creyendo hasta lo que te dice la comadre del 8. Le crees más allá que lo que dice la Biblia. Le crees más a Walter Mercado con sus horóscopos que lo que dice la Biblia. Por no creer lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que conocer la verdad de Dios que está aquí escrita, ¿sí? Otra de las cosas que aprendemos es que Pablo tocó en esta es la ofrenda, que enseñarnos a ofrendar no es dar por dar nada más, es dar de la manera correcta. Puedes estar dando y no estarlo haciendo de manera correcta. Pablo nos enseñó que la manera correcta es con un corazón alegre, ¿sí? Proporcional, que no nos duele el codo, ¿sí? Porque dice no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Es otra de las enseñanzas que nos deja este libro, que aprendamos a ofrendar, pero como Dios dice, ¿sí? Sabiendo que tu ofrenda siempre será de bendición para otro. Otra de las cosas que tratamos también en este libro es que a veces por no dar cuentas de la ofrenda, lo veíamos también en el viernes, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué el pueblo dejó de ofrendar? Los líderes estaban haciendo lo que querían, ¿no? Poniéndole su casa a Tobías, ¿o a quién era? A Tobías, acondicionándole su cuarto dentro del templo y todo, ¿no? Entonces, siempre, así como es bíblico ofrendar, es bíblico también hacer uso correcto de la ofrenda, de la ofrenda. Debemos siempre defender la verdad, ¿sí? Otra de las cosas que aprendemos que Pablo trató en este es ejercer la disciplina eclesiástica. Pablo no estaba dispuesto a tolerar el pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Él mismo lo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Y aquí por lo visto eso estaba pasando. Ya cuánto tiempo pasó y todavía el ejemplo del ofensor ese, del incestuoso que se metió con la madrastra, pues ya todos andaban haciendo en inmoralidades, ¿no? Entonces, iglesias que no ejercen disciplina eclesiástica tienen problemas también, porque si alguien está en pecado, ¿por qué es nada más por complacerse? Recuerden, la disciplina eclesiástica es buscando el bienestar del ofensor, no es hacerlo picadillo como a veces disciplinas mal aplicadas hacen picadillo del ofensor, cuando el propósito es restaurarlo nuevamente, que vaya al arrepentimiento. Ese es el propósito de la disciplina, que el ofensor venga al arrepentimiento. Si la iglesia falla en eso, al rato cuando haga otro, pues, y a mí por qué sí, y a él no, o sea, empieza a leudarse la masa, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que dijo Pablo aquí es que cuando dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos, a veces también debemos tener cuidado en eso también. A ver,
Con los incrédulos, ¿es compañerismo o debe ser evangelismo? Evangelismo, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice en los proverbios, el que se junta con necios será quebrantado, el que se junta con sabios, sabio será. Entonces, pero no está diciendo Pablo, chusma, no sé, no. Si vas a tener trato con ellos es para evangelizarlos, buscando que conozcan de Cristo, no estar participando también en sus pecados. ¿Por qué? Te va a pasar lo que Israel, te van a contaminar también. Entonces, muy claro, también, recuerden, con los incrédulos es evangelismo, compañerismo, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, les preguntaba hace rato que cómo sabemos que la visita de Pablo llegó a feliz término, por lo que dice en Romanos. A ver, busquen en Romanos, si no me equivoco, 15:2, porque ahí Pablo menciona, porque uno se queda, bueno, ¿y qué habrá pasado? Sí le entraron con su cuerno los de Acaya. A ver, ¿quién lo encuentra rápido? Romanos 5. No, espérame. Es 15:26, perdón. 15:26. ¿Ya lo tienen? Pablo, acuérdense que la carta de los romanos se escribió después. Y aquí vemos qué pasó. Dice, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y de ¿quién? Y de Acaya, esos eran los corintios, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Ya sabemos que Macedonia sí estaba bien puesta, y eso que eran pobres, estaban bien puestos para ofrendar, pero los de Acaya eran los que estaban, por tanto chisme que le metieron ahí de Pablo. Pero ¿a qué conclusión llegamos después de leer este versículo? Que sí, reconocieron y cumplieron con lo de la ofrenda, ¿sí? Pues hemos terminado la segunda carta a los Corintios. Fíjense, hemos ya visto 3 libros en año y medio, pero es que han sido las epístolas más largas de Pablo. Romanos 16 capítulos, 1 Corintios y esta 13. Ya los estudios son cartas más cortas, pero en año y medio decir 3 cartas parece poco, pero eran cartas grandes que además son un tesoro estas cartas de poder estudiarlas, ¿no? Así que pues demos gracias a Dios porque nos ha permitido terminar un libro más, ¿sí? Pero lo principal es que siempre nos llevemos una enseñanza que podamos aplicar en nuestras vidas. Que no quede como un mero lujo cultural, sino que realmente nos sintamos transformados, ¿sí? Recuerden, vivimos aún en la carne que se rebela en contra de los deseos del Espíritu, pero ¿cómo podemos salir avantes? Fortaleciéndonos en la palabra, ¿sí? Ya tienen Biblias nuevas, así que no hay excusa. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido terminar una más de las epístolas del Nuevo Testamento, Señor, y pues cuánta riqueza espiritual hay en estos libros que hemos estudiado, Señor. Especialmente en este libro que hemos terminado, como el apóstol Pablo siempre está defendiendo la verdad y dijo algo muy importante: no hay nada que pueda contra la verdad, Señor. Ayúdanos a ser portavoces de la verdad siempre, que podamos ensalzar el nombre de Cristo, Señor, que reconozcamos que somos débiles, simplemente vasos frágiles, para que la excelencia y el poder sea tuyo, Señor. Que tú te lleves toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo te lo agradecemos, dándote las gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Pues. Bueno, hermanos, seguimos con una alabanza. Hacen las señoritas cantadoras. Pues siempre es un buen ejercicio examinarnos a nosotros mismos y ver si no hay camino de perversidad en nuestro corazón. Sabemos que Dios, como es su palabra que penetra hasta el corazón, nos puede mostrar. Vamos a cantar el Salmo 139.
pensamientos, mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos, mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Bueno, hermanos, vamos por la oración, por la ofrenda. Invitamos a Armando, por favor. Gracias, Elías. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Gracias, Padre Celestial. Primeramente te damos a ti la honra y la gloria, porque solo tú eres santo, Señor. Muchas gracias por habernos despertado el día de hoy y poder tener el privilegio de venir a la congregación, escuchar tu palabra, cantar tus salmos y darte las gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante la semana. Sabemos que tú nos provees de todo, Señor. Tú eres Jehová Jireh, que nos provee de todo lo necesario. Por eso te damos gracias, Señor. Y en esta hora te pedimos por las ofrendas, Señor. Son para los gastos de la iglesia. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, amén. Podemos pasar, hermanos. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh es mi proveedor, su gracia es suficiente
gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Gracias. Sí. Sí. Gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. A misericordia, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro
Amén, amén, amén. Bueno, vamos a hacer la oración de despedida e invitamos al hermano Pablo, por favor, se nos hace favor. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has puesto en nuestros corazones estar dispuestos aquí de conocer de tu palabra, Señor, Padre mío. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, Señor. Te pedimos también, Señor, por tu pueblo de Israel, Señor, que está en guerra, Señor. Esta guerra que ya tiene muchos años, miles de años, Señor, y pues es tu pueblo que está en guerra, Señor. Te pedimos que lo cuidas y que les des sabiduría e inteligencia a sus dirigentes, Señor, que puedan tomar las mejores decisiones, Señor. También te pedimos, Señor, por las familias aquí presentes, que las bendigas, que bendigas el trabajo de cada uno de los aquí presentes, el negocio, Señor, el trabajo de nuestros hijos, Señor, la escuela de nuestros hijos, Padre mío, que los sigas fortaleciendo, que cuides nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y que nos des un corazón gozoso, Señor, estar dispuesto a servirte, Señor, el día a día, Señor. Y que, Padre, que demos buen testimonio como padres y como hijos, Señor, como buenos cristianos que nos has llamado a ser, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Pablo. Estamos despedidos, hermanos.